Hoy vamos a estar meditando la palabra de Jesús en un momento que pasó un poco después de la Semana Santa, que hablaba de qué pasó en un camino. Y a lo largo de la historia hay varios caminos que han marcado la vida de muchas personas. Hoy hemos cantado que Dios abrió el mar para que nosotros pudiéramos pasar. Entonces, había un camino que Dios abrió en el Mar Rojo. Había un camino que Dios hizo cuando Pedro caminó sobre las aguas, un camino imposible, que era de la barca hasta Jesús. Pero también hay caminos que son famosos, como en España el Camino de Santiago, un recorrido que hace peregrinos, viajan meses. Entonces, hasta de Francia viene a veces caminando todo el norte de España para llegar hasta Santiago, que está ahí cerca de Portugal. Hay un camino famoso que es el camino entre Atenas y Olimpia, escenario de la conexión entre la filosofía y el deporte, cuando comenzó los Juegos Olímpicos. Por eso es Olimpiadas, que eran desde Atenas hasta Olimpia, hacia ese camino. También decía que en la época de la Biblia, todos los caminos llevan a Roma. Entonces había varias calzadas que llevaban hacia Roma. Hoy en día no es así. Si usted coge camino para acá o para acá, no va, pero no es Roma. Tal vez termina en Rusia, no sé hacia dónde. También hay un camino conocido, el camino de Damasco, donde Saulo se encontró con Jesús y cambió su destino. Era el camino que él iba a perseguir a los cristianos en Damasco y se encuentra con Jesús y le cambia la vida. Pero hoy estaremos hablando del camino de Emaús. ¿Qué ocurrió en ese sendero? ¿Qué enseñanza esconde para nuestras vidas? Acompáñanos en esos discípulos en ese viaje y descubramos cómo Jesús transforma la duda en fe, la tristeza en esperanza y el caminar en comunión. Acompáñenme por favor a la lectura en Lucas 24 de 13 a 35. Es un poquito largo la lectura, pero es muy importante para la meditación del día de hoy. Lucas 24 de 13 a 35. Cuando tenga, diga amén. Así sé que están. También está aquí, mira. Me hace señal de Junior ahí atrás. Está aquí. De ellos iban el mismo día, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo: ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Le pregunta Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, y dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en esos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día de esto que eso ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que antes que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declarara
todas las escrituras lo que él decía. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, pero ellos no lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, y los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Les decía uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo había reconocido al partir el pan. Lo primero que me llama la atención, bueno, aparte de la parte cómica, ¿no?, que Jesús se pone allí, usted es el único forastero que no sabe lo que aconteció esos días, y justamente era Jesús que estaba hablando y no se daba cuenta. Pero lo primero que se destaca en ese mensaje es que Jesús caminaba con ellos. Me hace acordar la historia de Enoch, un hombre que caminaba con Dios. Dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó para sí. Es muy importante que podamos en nuestras vidas caminar con Jesús. Él se presenta a estar a nuestro lado. Muchas veces no lo vemos, muchas veces no lo percibimos como esos discípulos del camino de Emaús, pero el Señor está a nuestro lado. Y es importante que caminemos junto con Jesús. Él se presenta, Él nos acompaña por esta vida, por caminos algunas veces difíciles que enfrentamos en la vida. Allí está Jesús. Lo interesante es que no se dieron cuenta que era Él. ¿Cuántas veces el Señor está a nuestro lado y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de cosas y nosotros no nos percibimos? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de situaciones complicadas y allí he estado? ¿Cuántas veces entramos en pruebas, en dificultades? Pero el Señor siempre ha estado allí. Tenemos que saber que Dios prometió que yo estaré con vosotros todos los días hasta la venida del Señor. Aún cuando estés enfrentando un día difícil, Dios está contigo. Nos está hablando y no sabemos escuchar la voz de Dios. Pasó con el pequeño Samuel. Dice que a la edad de 8 años Samuel fue a dormir y escuchaba: Samuel, Samuel. Y se levantó y fue al sacerdote Elí. Estoy ya cambiando la historia. Fue el sacerdote Elí y dice: Elí, ¿me llamaste? Y dijo: no te llamaron. Entonces vuelve a dormir. Otra vez: Samuel, Samuel. Otra vez pasó lo mismo. La tercera vez que pasó, el sacerdote Elí le dice, cuando escucha otra vez llamar, dice: heme aquí, Señor, tu siervo te escucha. Y así aprendió a escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios nos está hablando, pero no sabemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos llama. A veces Dios habla con el fuego, a veces en terremotos, pero algunas veces es un silbido apacible, como pasó con Elías. Debemos saber eso. Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Es cuestión de fe que lo entendamos así. Dios quiere hablarnos. Dios está con nosotros y quiere hablarnos. Muchas veces el problema es el ruido que está a nuestro alrededor. El ruido que no nos deja escuchar a Dios. El ruido de nuestro corazón, el ruido de nuestra mente. No nos permite escuchar a Dios y Dios quiere hablarnos. Tenemos que calmar los ruidos que nos rodean y decir como Samuel dijo: heme aquí, Señor, te escucho.
A veces nuestras oraciones, Señor, quiero eso, y parece que no estamos orando a Jesús, estamos orando a la niña más, como es el genio de la lámpara. Vamos con todos nuestros pedidos, amén, y me voy. Y no esperamos a saber qué nos dice Dios. Debemos esperar la respuesta de Dios para que Dios nos hable. Debemos tranquilizar nuestro corazón. Muchas veces una cosa que he aprendido es que Dios habla. Andrew Murrow escribió un libro llamado El susurro de Dios. Y Dios muchas veces susurra nuestro oído. Debemos estar intencionales para escuchar la voz de Dios, para escucharle. Debemos ponernos y decir, Señor, te quiero escuchar. Y a veces es un suave susurro que viene a nuestra mente. Y debemos aprender a escuchar esa voz. La segunda cosa, versículo 22, la incredulidad impedía ver al Señor. Tenía los ojos vendados, hermanos. Muchas veces el Señor está obrando, pero no nos logramos ver. Al final, Junior pone la canción esa de Waymaker. Ya tiene esa parte. Dice que los incrédulos, el Dios de ese siglo, cega el entendimiento. La palabra de Dios dice que a los incrédulos, el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de ellos. Y muchas veces esa ceguera espiritual nos agarra a nosotros, que no nos permite ver. No nos permite ver las bondades de Dios. No nos permite ver las cosas que Dios está haciendo. Dios está a nuestro lado. Jesús está caminando con nosotros. Pero no nos permite reconocer el Señor por la incredulidad de nuestro corazón. No entendemos la manera que Dios trabaja. Y pensamos que Él no está trabajando. Pero aún con estar en silencio, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Pero en ese caso hablaba que eran sus propias dudas que no podían ver. No podían ver. Los discípulos dudaban, ¿eres tú el único que no sabe? ¿Eres tú el único que no escuchó hablar de Jesús Nazareno? Y en una ocasión Jesús preguntó a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, el ciego de Jericó. ¿Qué quiere que te haga? ¿Qué pregunta, no? Jesús muchas veces hacía una pregunta y decía, ¿qué quiere que haga por ti? Podría responder, ¿no ves, Señor, que soy ciego? Quiero que me sane. Pero Jesús quería que él con su boca profesara su petición. Quiero ver, Señor. Quiero volver a ver. El Señor nos espera de nosotros que podemos clamar, Señor, abre los ojos de mi corazón, como dice esa canción, para que yo te pueda ver, Señor. Te pueda ver. Muchas veces me desespero porque no te veo. Muchas veces la incredulidad se apodera de mi corazón. Muchas veces, Señor, pasa que la duda llena mi corazón, mi mente, y no te puedo ver. Señor, abre mis ojos. El Señor está preguntando en esta tarde una vez más, ¿quieres ser sano? ¿Quieres volver a ver? ¿Quiere ver el reino de Dios en su vida? Él quiere sacar toda esa cosa. El peor ciego, como dice el dicho, ¿cuál es? ¿Lo que ustedes saben? El que no quiere ver. El peor ciego es el que no quiere ver. Lo peor que nos puede pasar es que no vemos las cosas de Dios y dice, tampoco me interesa. Tampoco, si Dios hace o no lo hace, no me importa. Esa es la peor actitud que nosotros podemos tomar. Porque si nosotros reconocemos a Dios día a día en nuestras vidas, eso puede cambiar nuestro corazón. Tiene la oportunidad de ser alumbrado los ojos del entendimiento, pero decide esconderse en sus dudas. Si crees, verá la gloria de Dios en su casa. La tercera cosa, versículo 27, dice, Jesús les lleva a la palabra. Jesús comienza a hablar la palabra. Jesús
cuando estaba Satanás delante de él tentándole, usó la palabra de Dios y diga, escrito está. Y aquí Jesús comenzó a hablarles y dice, ustedes son insensatos. ¿No habéis escuchado hablar lo que ha de pasar con el Mesías? Y luego comenzó a hablar desde Moisés y todo el Antiguo Testamento. Imagina tener una clase de teología, de cristología del Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, pasando por los poéticos y los proféticos, y Dios y Jesús hablando todo lo que tenía que cumplirse. Y ellos decían, y mi corazón ardía cuando escuchaba la palabra de Dios. Hermanos, si tu corazón ya no arde cuando escuches el mensaje de Dios, revisa tu corazón. Es necesario que tu corazón arda cuando escuche un mensaje de Dios, cuando habla la palabra de Dios. No es que tú leas la Biblia, ya ha pasado, no sé si ha pasado con ustedes, a mí me pasa a veces, no es que yo leo la Biblia me lee a mí. Ese salmista me escribió exactamente lo que me pasa a mí. Uy, ese versículo es exactamente lo que estoy viviendo. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que yo vivía eso? Y la palabra de Dios comienza a leer aquí, comienza a hacer carne. Dice que el Señor Jesús era el verbo en el principio. Y el verbo se hizo carne y se encarnó en la tierra. Y es necesario, hermanos, que con nosotros pase lo mismo, que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, que podamos vivir la palabra de Dios, que podamos tener esa palabra viva en nuestro corazón. Es muy importante para luchar por nuestras vidas y familias que conozcamos la palabra de Dios en profundidad. Tenemos que saber usar la palabra de Dios. Si usamos las cosas de manera equivocada, no servirá para nada. Imagina que usamos la aspiradora como ventilador. No sirve, ¿verdad? O usamos la olla como sombrero. No es para eso. Tenemos que aprender a usar bien la palabra de Dios. Dice que esa palabra, nosotros, Pablo dice a Timoteo, preséntase delante de Jesús como alguien que maneja bien la palabra de verdad. Estuve esta semana en Legoland con mis hijas y se compraron unas espadas de Ninjago. Unas espadas de plástico ahí que compró. Y yo pensaba, imagina hoy los soldados de hoy en día le dan una espada en la mano y digo, vaya a luchar. ¿Qué pasaría? No saben más cómo usarlas. No saben qué hacer. No saben si... Bueno, me imagino que la parte afilada va al otro, ¿no? Pero no tiene sentido para nosotros porque no estamos entrenados. Así es todo aquel que tiene una palabra de Dios, pero no sabe usarla. Cuando viene el enemigo a tentar, no hace como Jesús, escrito está. Dice, ay, sí, es verdad. Mi esposa tiene un libro que se llama Las mentiras, ¿cómo es? Las mentiras que las mujeres creen, la verdad que las hacen. Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que les hace libre. Satanás viene con muchas mentiras en nuestro corazón, pero la verdad de Dios te hace libre. Es importante saber cómo manejar la palabra de Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Dice Jesús, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado, pero fue con la palabra de Dios que encontró la salida. No hay pruebas que no podemos soportar. Dios con la prueba da la salida, pero allí está la respuesta. Tendrás que encontrar en la palabra de Dios. Las crisis en nuestra vida son para que crezcamos. Si no, mira a David. ¿Cómo fue promovido David a rey? Pues derrotando a un gigante. José, después de estar en la cárcel, interpretó el sueño de Faraón y Dios le levantó. Daniel, cuando Nabucodonosor dijo que iba a matar a todos los sabios y nos diera la respuesta de su sueño,
en momentos de crisis, de desesperación, Dios le dio la palabra y lo sostuvo. Los 4 jóvenes, esos estaban literalmente en el horno. Y se metieron en el horno de fuego, y allí estaba Dios con ellos. Es importante saber que las pruebas que pasamos no es para destruirnos, es para que nos enseñen a ser más que vencedor y de entrenarnos para cosas aún más grandes. ¿O no te pasa? Ahora veo mis hijas cuando están estudiando matemáticas. Yo digo, eso es fácil. Pero yo ya pasé eso. Para mí es fácil, pero para él aún tiene que pasar eso, y cuando aprende, ¿sabe qué pasa? Viene una cosa más difícil. Y después viene otra, ahora tengo que aprender a multiplicar, ahora tengo que aprender álgebra, ahora tengo que aprender no sé qué, multiplicación de matriz, y bueno, lo que sea, y va solo empeorando. Pero si no aprendes a sumar 2 más 2, no llegas a las ecuaciones de segundo grado. Y así son las pruebas de nuestras vidas. Tenemos que aprender a vencerlas para que Dios nos promueva a cosas más grandes. Dios quiere usar esas crisis. No vemos las crisis como algo malo. Busca ayuda en la palabra para salir adelante y estar en una posición mejor que antes. 4. lugar, tuvieron comunión y revelación. En esa casa se sentaron a comer juntos. En primer lugar, un lugar de paz. En Proverbios dice que la comida de legumbres donde hay amor es mejor que el buey engordado donde hay odio. A la simple vista yo digo, el buey es mejor. El asadito está mejor que los legumbres y la ensalada. Pero la palabra de Dios dice, donde hay amor, una comida simple, es mejor que tener una abundancia donde hay odio. Y el Señor está hablando que en nuestra casa debemos tener paz, debemos tener amor, debemos tener comunión. A lo mejor no eran adinerados esos discípulos, no tenían grandes banquetes, pero tenían paz que Jesús les podía dar en su hogar. A veces lo que necesitamos no es grandes banquetes, es la paz que Dios nos da. Hermanos, hay familias que no pueden comer juntos porque están peleados. Están peleados. Hace unos años atrás fue las elecciones en Brasil. Era Bolsonaro y Lula, los 2 candidatos a la presidencia. Y el grupo de familia, tenemos un grupo de WhatsApp. No sé si ustedes tienen un WhatsApp. Misericordia, hermanos. Yo quiero salir, pero fue justo mi mamá que hizo el grupo, así que no puedo salir. Y comenzaron. No es que Bolsonaro, no es que Lula. Y se enfadaron, se salieron del grupo un par y no se hablaron. Hermano, unos corruptos que pasan 4 años allí. Y después no se hablaban. Defendiendo políticos. A veces dejamos que cosas pequeñas roben nuestra paz, roben nuestra bendición. Pero Jesús traía comunión, no solo comunión entre ellos, es muy importante que desarrollemos ese tipo de trato entre nosotros. Estaban teniendo comunión con Dios, sentados en la mesa con Dios. En nuestra casa tenemos un cuadrito que mi esposa es obligatorio en nuestra casa apagar los teléfonos, apagar la televisión y sentar a comer. Mi esposa tiene un cuadrito de la palabra mesa. La mesa es el lugar de, ¿cómo es, mi amor? Memorias, enseñanza, sanidad y aprobación. ¿No? No. No era aprobación, era animal. Ánimo. Tienes que dar ánimo. En esas cosas debemos tener en nuestra mesa.
Usamos la mesa para tener memorias, para recordar los momentos bonitos. La mesa para enseñar unos a los otros. Estamos aprovechando ese tiempo de enseñanza. ¿Cuántas veces estamos comiendo y mis hijas comienzan a preguntar cosas de la iglesia, de la Biblia, de Dios, y hablamos de 10,000 temas? Es momento de sanar. A veces hay peleas. Las chiquitas están creciendo y hay peleas entre ellas y hay que sanar ese momento. Es momento de afirmar. Debemos afirmar a nuestros seres queridos. Muy bien, estuvo muy bien eso. Esposa, qué bien que pasó eso. Esposo, eso me pareció bien. Oye, qué bien que lo intentes de nuevo. Sigue adelante. Y es un lugar donde debemos cultivar esa cultura de animarnos, de bendecirnos. La mesa del Señor Jesús muchas veces se sentó en una mesa con sus discípulos porque era un lugar importante de comunión. La mesa es donde hay comunión. Estaban partiendo el pan, hace referencia a la última cena. Allí se acordaron de Él. Trajo revelación espiritual. Se les abrieron los ojos para ver. Se les reveló que Jesús estaba allí todo el tiempo. Que Jesús puede hacer eso en nuestras vidas, en nuestra casa. Que podamos ver que en medio del caos muchas veces, allí está el Señor Jesús. Y siempre ha estado allí. Y siempre ha estado a nuestro lado. Es como la historia que habla que un hombre mirando huellas en la arena del mar, en la playa, miraba que tenía 2 huellas. Él caminaba y el Señor caminaba al lado. Y en un momento comenzó a ver solo una huella, como se dice. Y él dijo: ¿ves, Señor? Aquí me has abandonado, no estuviste conmigo. Y el Señor le respondió: no, hijo, estás equivocado. Es que en ese momento ya no podías caminar. Yo te cogí en brazos y te llevé en brazos. Estas huellas que ves son las mías caminando contigo en los brazos, porque yo te llevé en mis brazos. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Muchas veces nuestra percepción es que estamos solos, que Dios nos ha abandonado. Pero quiero que sepan esta tarde que si tú no puedes caminar, el Señor te levanta y te lleva en brazos, pero Él nunca te va a abandonar. El Señor está contigo y te va a acompañar por los caminos de esa vida que tienes que hacer y que tienes que cumplir y que tienes que llevar. Hermanos amados, con este ciego que Jesús le abrió los ojos, pidamos que abra nuestros ojos espirituales y los ojos de todos nuestros familiares. Como Pablo, que Ananías oró por él, se cayó las escamas en sus ojos. Pedimos: Señor, permítame ver que estás conmigo todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo. Aun cuando las quejas se adueñan de mi corazón, sé que estás, Señor. Ellos fueron a anunciar que se habían encontrado con Jesús. Ese encuentro con Dios cambia nuestras vidas. Y hablamos de ese encuentro como testigos de Él. No sé si has tenido ya un encuentro con el Señor en tu vida, yo espero que sí. Pero si no has tenido, te recomiendo que lo hagas. Encuéntrate con el Señor en tu camino, en los caminos de la vida, para que pueda Dios obrar en tu vida. Pero también menciona que ardían los corazones con su palabra. Hermanos, que el Señor vuelva a encender nuestro corazón con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo comience a hablarnos cuando nosotros leemos la palabra de Dios. No es lo mismo. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un manual de vida del cristiano. Y necesitamos el Espíritu Santo para interpretar la Biblia. Es muy importante tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para leer la Biblia con entendimiento. Encontremos placer en la palabra de Dios con la revelación del Espíritu Santo. En ese día clamemos para que Dios abra los ojos y nos revele a cada uno de nosotros.